tardes. Transmitimos desde Radio Internacional Televisión. Seguimos con Germán Domínguez, nuestro principal colaborador. Hay un tema que es ciertamente preocupante porque ataca los principios mismos del socialismo. Dicen los teóricos que el socialismo pivota sobre la sociedad, como su propio nombre indica, mientras que los partidos de derecha pivotan sobre el individuo. Eso es una discusión clásica de qué es más importante, el individuo o la sociedad, que es el conjunto de los individuos. Los socialistas, en todas partes, dicen la sociedad también se basa y pivota sobre los principios de igualdad. Todos somos iguales ante la ley, lo dice la Constitución española. No se puede discriminar a nadie ni por razón de sexo, ni de creencias, ni por cualquier otra condición. La igualdad. Pero solamente con ese principio y el de la equidad, ¿cómo es posible que en España, que es un país minúsculo a nivel mundial, somos muy poquito, muy poquita cosa, ¿cómo es posible que todos los españoles no seamos iguales? A efectos de dinero, que es lo que importa. Porque hay una frase que me ha gustado mucho, que la ha dicho el Papa Francisco: el diablo entra por los bolsillos, el diablo entra por el dinero. ¿Cómo es posible que a nivel presupuestario los vascos, ahora los catalanes y el resto de los españoles no tengamos el mismo tratamiento fiscal? Germán. Vascos y navarros. Vascos y navarros. Sí. Bueno, pues... no somos todos iguales. No. Perdona, hay un refrán que recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, que me enseñó mucho. Me contaba la historia de la silla de Felipe II, que luego cuando fui a verla al Escorial, digo, esto me lo contaba mi abuelo. Pues mi abuelo decía en gallego un refrán que decía: paxariños e pardales non somos todos iguales. Ni más ni menos. Nosotros somos los pardales, los gorriones, y los canarios, canarios no de las Islas Canarias, sino los jilgueros, los paxariños que cantan, esos que son los vascos, navarros y catalanes, esos son más altos, más guapos y más ricos. Bueno, yo te diría, bueno, hay un tema histórico que yo creo que, solamente por citarlo, el tema de los fueros, que vienen ya de muchos años, que Franco incluso mantuvo en dos provincias, en Navarra y en Álava, porque habían estado con él prácticamente desde el principio de lo que llamaron el alzamiento nacional. Se mantuvieron durante el franquismo. Y luego, pues a mí me parece que el tema de la transición, no es que yo quiera coincidir con Pablo Iglesias, pero me parece un desastre. Me parece que fue un puñetero desastre. Yo ahí discrepo respetuosamente de ti. Sí, todo eso Pues yo creo que fue una gran Todo aventura. eso se concretó en una constitución. Es una mierda de constitución. Bueno, siempre son mejorables, pero... No, sí, bueno, vete al capítulo octavo. Sí, el capítulo octavo. Capítulo octavo es ya, la excepción que confirma la regla. No, es el desastre que tienes hoy de país, está en el capítulo octavo. Ni más ni menos. El tema de las autonomías. Vale. Y es que tú no olvides. La gente dice, no, es que las autonomías tal. Pero es que no hay que ir a Indonesia, que está muy lejos. Hay que ir a Francia, que está aquí al lado. Francia no tiene autonomías. Es un país centralista, centralizado y funciona estupendamente. Mira, el por qué fue un desastre te lo explico en dos palabras. Fuimos a una guerra civil por una serie de partidos muy concretos, el llamado Frente Popular, con el que estaba en el PNV y demás. En fin, nacionalismos y comunistas. Más o menos lo que hay ahora con Pedro Sánchez. Lo que hay ahora. Exactamente. Eso fue lo que nos llevó, digan lo que digan, eso es lo que nos llevó a la famosa y desgraciada guerra civil. Guerra incivil. Bien. Pasan 40 años, bueno, y el dictador nos deja el país que nos dejó. Sí. Cada uno lo ve como quiera. ¿Qué ocurre? Que los herederos del dictador, que fueron los que se hicieron el harakiri para entrar en una democracia, porque entendían que ahí a finales del siglo XX no tenía ningún sentido, cosa que yo comparto, el continuar con un régimen autoritario, etcétera, etcétera, ¿entiendes? Hacen una constitución que recrea exactamente la república.
lo que estaban haciendo en la República. La República idílica de la que nos hablan es una puñetera milonga. Sí, eso. Fueron unos años de desastre. Llegó mal y terminó peor. Bueno, pues y van y lo recrean con el tema del capítulo 8 de la Constitución. Tiene otras joyas, ¿eh? Tiene otras joyas, como esa transitoria de Navarra dependiente del País Vasco, como el artículo, no, creo que es el 92-93, que te pone dependiente de estados extranjeros en función de convenios y no sé qué rollos bananeros, ¿entiendes? Tiene muchas joyas esa Constitución, pero el capítulo 8 es un puñetero desastre. Yo he leído 2 o 3 libros sobre el 23F, ¿vale? Y el 23F ha quedado como la entrada de Tejero en el Parlamento, ¿vale? Pero lo que estaba previsto era otra cosa. Eso es una derivada, según estos libros que yo he leído, de gente bastante bien informada. Entonces, Bueno, eso era, digamos, el instrumento. no, era una derivada porque estaba previsto todo hacerse de una manera civilizada sin necesidad de militares. Que, por cierto, no la capitaneaba gente del PSOE, pero sí estaban en el ajo. Estaban en el ajo, sí. Bueno, claro, las reuniones famosas Sí. y demás estaban en el ajo y tenían perfectamente pactado todo. Y eso esencialmente, Felipe González lo tenía claro, y Alfonso Guerra y el PSOE del momento, con una parte de la UCD, era matar el capítulo 8, mediante un mecanismo que habían establecido. Eso es lo que dicen las cosas que yo he leído. ¿Vale? Matar el capítulo 8 porque entendían que nos llevaba a esto. Derivado de ese capítulo 8, al principio dijeron, bueno, para ver si integramos a estos nacionalistas y tal, que no sé qué, son buenos chicos al fin y al cabo, tal, no sé qué, bueno, en fin, malo será que vuelvan. Y ahí se vuelve a poner el huevo de la serpiente con esta historia. Porque además el problema de los privilegios que les han dado, para que la gente entienda de una manera simple, es decir, ya ahora mismo vascos y navarros tienen, cuando nosotros tenemos derecho a €1, al reparto de €1 de los impuestos que hemos puesto, ellos tienen derecho a 2,5. Porque claro, ahora hay que añadir las pensiones, que los vascos tienen un déficit de pensiones, ¿entiendes?, de en torno a 4.000 millones anuales de euros. ¿Vale? 4.000 millones anuales de déficit de pensiones que paga el resto de los españoles. Y los navarros, bastante menos, pero también tienen un déficit importante. Los catalanes, que te voy a contar, por supuesto, pero los catalanes todavía están en régimen común. A esos se les paga por otra vía, tal como expliqué en el vídeo del otro día. Pero además, el tema de la guerra civil, hay una guerra civil, hay unos ganadores, pero es que curiosamente desde hace unos años, yo creo que desde Zapatero, es como darle la vuelta a la tortilla y querer ganar la guerra que perdieron, quererla ganar ahora, tomando medidas. Es el mismo esquema. Pero es el mismo esquema. Pero yo no quiero terrible. volver sobre eso. Yo solamente he puesto eso. No quiero entrar en el tema de la guerra civil. Puedo hablar bastante. Es un tema del que, en fin, he leído bastante y demás. Y creo que tengo bastante conocimiento de unas cosas y de otras. Pero no era mi intención ahora. Ahora simplemente era poner la base de ese capítulo 8 de la Constitución. Nada más. Es lo único que me interesaba. Sí, a mí la gente cuando defiende mucho las autonomías, la verdad es que yo siempre pienso en Francia. Tú y yo conocemos muy bien Francia. Francia. Es que no tienen defensa. Y Francia funciona estupendamente. Claro, no tienen defensa. Las autonomías no tienen ninguna defensa. Eso de aproximar la gestión al ciudadano, eso es una milonga pura. Lo único que crea son diferencias y ineficiencias. Ahora lo has visto con el tema este de la Riada de Valencia. Un pueblo que tú conoces, por ejemplo, Arévalo, es de la provincia de Ávila. Pero al lado de Arévalo, que pasa la A6, a la derecha, es provincia de Segovia. Sí, están esos pueblos. Íbamos a pie. Allí la gasolinera de Arévalo, una la que está, es de Arévalo, pero pertenece a Segovia. Sí. Hay un pueblo pequeñito que se llama Martín Muñoz de la Dehesa y Rapariegos, por ejemplo, que están a 3 y 4 kilómetros de Arévalo. Son de Segovia. Ellos no van al hospital de Segovia, ellos van a Arévalo. Claro. O sea que el hecho de querer hacer ese tipo de autonomías y tal, 17 defensores del pueblo, 17 no sé qué, 17 no sé cuánto, eso solo favorece a los políticos. Claro, es que ahora mismo, ¿por qué es imposible tumbar las autonomías? Porque los políticos no quieren. Claro, por los miles y miles. Mira, el dato. No, perdona, porque una persona normal, nosotros, yo estuve hace 5 años o así en la costa mediterránea, tuve que ir a urgencias
y me dijeron, no le podemos recetar la... Digo, oiga, pero si yo tengo seguridad social y tal. No, no, pero usted es de Madrid, usted vaya a Madrid. Pero esto, ¿yo qué estoy? ¿En Ruanda, Burundi? Está claro. ¿O estoy Está claro. Es impresionante. Mira, el otro día leía el dato, 250.000 aforados. Aforados son los que, bueno, tú y yo lo sabemos, es para explicarlo. Es decir, la gente que tiene el privilegio de que los juzgue el Tribunal Constitucional. El Tribunal Supremo. El fuero no es el normal, como para nosotros. Esta mañana leí en un periódico. Bueno, ¿y funcionarios? Claro, todo es derivado. Esta mañana, bueno, hemos pasado de 780.000 funcionarios en la dictadura a 3,5 millones. Más luego pone empresas dependientes. Pero luego pone ONGs, porque aquí la gente, tú piensas que las ONGs, por ejemplo, que en las que nadie entra, esa tercera economía, la gente piensa que son cuatro altruistas. No. Bueno, escucha. Mucho dinero hay ahí. No, pero todo se nutre de fondos estatales, estatales, públicos, ayuntamientos, autonomías, tal, etcétera, etcétera. Con lo cual, público. Es que ahí hay otros 2,5 millones de personas trabajando. Es un dato que la gente desconoce. Pero mira, los funcionarios, que siempre se ha incrementado la función pública, porque los que están en el gobierno creen que si tú eres interino y te hago con plaza fija, van a votar por ti. Ahora, por ejemplo, el tema de Muface. El tema de Muface, por cuestiones políticas, para perjudicar, entre otros, a Ayuso, pues dice, bueno, pues ahora estos de Muface que pasen a la Seguridad Social a incrementar la cola y la lista de espera. A Ayuso, a ti y a mí. No. Ayuso no la perjudicas. Ayuso me refiero políticamente. A nosotros, a la gente. A la gente que si antes tenías 2 meses de espera, como metan a 1,5 millones de funcionarios más, pues en vez de 2 meses vas a tener 3,5 meses. Eso nos perjudica a todos, pero la ministra del ramo quiere perjudicar a Ayuso porque la ha machacado. Pero con eso y con otras muchas cosas. Están en esas. Ahora, sobre todo ahora que están rabiosos porque han perdido las autonomías. Con otras muchas cosas. Están en las mismas. Estos días está la discusión de la A5, ¿no? Del soterramiento de la A5, la autopista esa que sale hacia Extremadura. Comprendes que ya de lo que te dije ya no funciona. Estaba escuchando ayer, o antes de ayer, o esta mañana, ya no me acuerdo, las protestas del alcalde de Madrid y del concejal del Ayuntamiento de Madrid, que dice, bueno, pero ¿dónde vamos? Habíamos acordado con el ministerio esto y esto, y ahora nos dicen que se demora 6 o 8 meses. 6 o 8 meses, que luego dentro de 6 o 8 meses serán otros 6 o 8 más. Bueno, que eso comparado con el tren de alta velocidad a Badajoz, que creo que estaba para el año 2002, ¿no? O las cercanías, que se están tal. Sí, pero volviendo a las autonomías, que era lo que te quería explicar antes, cuando me cambiaste la historia. Y para acabar con el tema de las autonomías, porque no, es nos que es pone muy importante. De mal humor. Has puesto el tema vasco y podemos darle una pincelada. ¿Sabes en qué anda ahora el gobierno extremeño? Gobernado por el PP. Que van a imponer en la escuela el extremeño. No me lo puedo creer. ¿Cómo lo oyes? Los asturianos están también con el bable. Sí, bueno, asturiano es... Que no lo habla nadie, Alberto, que es una milonga. Es decir, que Asturias la conozco desde que tenía 20 años. ¿Entiendes? Que voy por allí mucho. ¿Entiendes? Que no lo habla nadie, hombre, sí. La gente te dice vaque o huella. Bien, vale, perfecto. Dice vaques. Sí. O sea que es como la Irene Montero cuando dice ellos, ellas. A lo mejor es asturiana y por eso dice ellas. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que todo eso da lugar a privilegietes. ¿Entiendes? Gente que la Academia de la Lengua, los libros de texto, profesores, etcétera. Es lo que hay. Proliferación de funcionarios. En el País Vasco... Divide y vencerás. País Vasco y Navarra, ¿entiendes? Se han convertido... Yo quiero que la gente entienda por qué es muy importante comprar un producto no fabricado en el País Vasco. Lo siento, la gente hablará que si el boicot... Sí, hay que hacer boicot. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el IVA, por ejemplo, si te lo ha fabricado un catalán, de momento, en lo que no lo cambien, el IVA funciona de la siguiente manera. 50% del IVA se va a la comunidad autónoma, 50% va al Estado central. Pero eso, permíteme, el 100% del IVA lo recauda el Estado y el Estado devuelve el 50% a la comunidad. Exactamente, lo recauda el Estado. En el País Vasco y Navarra se quedan el 100%. Recaudan ellos. Se quedan el 100% más
casi otro 50% de lo que se han quedado, en virtud de un parámetro que no se recalcula, porque ellos consideran que el consumo dentro de la ESA nacional suyo es del 6 no sé cuántos por ciento, pero en cambio su economía solo representa el 3 no sé qué, el 4 no sé cuántos, pues desde el 4 y pico hasta el 6 también se le da. Es decir, no solamente a una comunidad cualquiera, coge Extremadura, le das el 50%, vascos y navarros el 100, el 130. ¿Vale? O sea, con lo cual, explícame cada vez que tú consumes un producto vasco, un producto, aparte de otras cosas, pero un producto vasco. Le estás regalando el IVA. Exactamente. Y tú dices, no, qué más da, no vamos a boicotear. ¿Cómo no vas a boicotear? Te estás tirando contra tu tejado. ¿Entiendes? Eres estúpido. Oiga, no me cuente. Y te fijas, por ejemplo, los navarros ponen nombres como muy españolazos. Yo me miro, por ejemplo, desde hace muchos años voy a comprar, a mi mujer no le gusta, y voy a comprar yo casi siempre. No siempre, pero muchas veces. Entonces yo sí suelo mirar las etiquetas. Y entonces, una de las cosas que me suena más son los guisantes en lata. ¿Vale? Los guisantes en lata hacen un artilugio rarísimo, de tal manera que los envasan en un pueblo de La Rioja, ¿vale? Y viene no sé qué de La Rioja, pero luego por lo que tienen que poner, me parece brutal, proceden de Navarra. ¿Vale? Proceden de Navarra. Y curiosamente son muy... Pero los envasan en La Rioja. Los envasan en La Rioja. Entonces tú lees así o no lees, bueno, vale, tiras, compras los guisantes. Es mejor comprar los peruanos. Lo siento, es mejor por la sencilla razón de que el peruano es una importación y pagan IVA al régimen común. Claro, es que la gente no cae en eso. O sea, tú compras a Perú guisantes, ¿entiendes? Porque ellos hacen otro fraude con el IVA. Y es que exportan a través de empresas interpuestas en otras comunidades autónomas de régimen común. Es conocido la historia de Volkswagen. Volkswagen tiene en Landhaven una fábrica, fabricaban los polos y no sé qué fabrican ahora, el coche polo ese. Vale. Entonces, para exportar fuera, por aquí la mayoría de los coches que fabricamos van por el mundo, para exportar, ¿qué hacía Volkswagen? Por presiones del gobierno vasco, sospecho, ¿vale? O navarro. Venden a una empresa ubicada en Barcelona, que es donde tienen la estructura de SEAT, la estructura societaria, y exportaban desde la empresa de Barcelona. De tal manera que las devoluciones del IVA por el IVA soportado, porque las exportaciones están libres de IVA, por el IVA soportado, ¿entiendes? Lo pagaba el régimen común desde la empresa esa de Barcelona. En cambio, el IVA recaudado en la fabricación del coche queda en Navarra y el País Vasco. Estábamos solo en esa, porque hay cantidad de empresas y sigue habiéndolas. Solo Volkswagen generaba 400 millones anuales. 400 y pico millones. Hacienda tardó en descubrirlo 12 o 14 años. ¿Vale? 12 o 14 años que estuvieron mamándoselo. Perdóname el lenguaje. Cuando lo descubrieron esos 4 años, pues eran 400 por 4... 1.600. 1.600. Y gobernaba el señor Mariano Rajoy. ¿Qué hizo el señor Mariano Rajoy? En lugar de decir, mire, lo siento, a pagar, se lo condonó a aquella señora que era... Porque se encomendó a San Boto. Exactamente. Bueno, a San Boto no sé si a San Boto, porque allí gobernaba un partidito de estos que se crea allí, UPN, que le habían puesto los cuernos al PP. ¿Entiendes? Estaba la Yolanda Barcina, una señora que cuando era joven era bastante atractiva y no sé si le haría tilina a Rajoy, porque es que eso no tiene explicación ninguna. Ya. ¿Entiendes? ¿Qué explicación tiene? Le condonaron. El PP, cuidado. Y ahora mismo no protestan. El PP está probando absolutamente todas las cuestiones que se están firmando en los presupuestos de este año, estos que están negociando. Hay un paquetazo de pasta y de cesiones a los vascos del carajo la vela. Y dices, no, es que nos chantajean. No, nadie chantajea si tú no quieres ser chantajeado. La clave está en los partidos que gobiernan, los sucesivos partidos que gobiernan en Madrid. No son ellos, lo siento. Me caen fatal los partidos nacionalistas, me caen fatal, particularmente ETA. Pero no son ellos los culpables. Ellos chantajean porque, claro, porque es así. Si bien. te dejas chantajear. Claro. Pues así son las cosas y creemos que se las hemos contado con pelos y señales
y somos adultos y cada uno tiene que... Con un poquitín de demencia, pero bueno. lo que puede ver y decidir en conciencia, ¿no? Porque el que decide en conciencia nunca se equivoca. Muchísimas gracias.